Pues iniciamos entonces con esta nueva sesión, la sesión de este mes, que es acerca del catolicismo y de por qué el catolicismo es el depositario del agua viva del cristianismo. Esta sesión está muy ligada a la sesión anterior, donde hablamos de por qué el cristianismo es la verdadera religión. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta ocasión es explicar qué papel tiene el catolicismo dentro de un contexto global, en donde hay un conjunto muy amplio de denominaciones que se hacen llamar a sí mismas cristianas. No solo el catolicismo se llama a sí mismo cristiano, sino que hay un montón de otras religiones, de otros grupos que también se hacen llamar cristianos. Entonces vamos a ver qué papel juega el catolicismo dentro de toda esta amalgama de creencias principalmente con respecto a Cristo. El objetivo, bueno, como he dicho, es exponer los motivos por los que el catolicismo es objetivamente la religión dada por Cristo. Y luego enlistar algunas de las causas por las que ese hecho es puesto en duda por la cultura actual. O sea, me parece que es clarísimo para muchísimas personas que el catolicismo no pasa de ser una de tantas opciones, como si estuviera a la par de todas las demás. Es lo que pasa con todos nosotros cuando tenemos que hacer una elección. Cuando tenemos muchas alternativas, es difícil distinguir si alguna es mejor que todas las demás, o a veces parece más bien que todas tienen el mismo valor. Los temas que veremos hoy son estos tres. Primero, ¿qué es el catolicismo? Es algo muy amplio, lo quiero aclarar de una vez, es muy extenso hablar con precisión de lo que es el catolicismo y todo lo que implica. Entonces, pues les pedimos su comprensión, porque lo que haremos es tratar de resumir lo que consideramos lo más básico del catolicismo, para que aquella parte de nuestro público que no tenga muy claro lo que es el catolicismo en general, pues pueda aclarárselo un poco más. Luego tenemos el segundo tema de hoy, la iglesia como opción de buffet. O sea, vamos a hablar acerca de que la iglesia es vista como si fuera un platillo, una elección dentro de un buffet de comida. O sea, dentro de un buffet tenemos un montón de cosas que escoger, nos podemos servir al gusto. Bueno, la iglesia hoy es vista de esa manera. Y el tercer tema, el cristianismo solo se realiza en el catolicismo. Bueno, con eso ya les estamos adelantando una de las conclusiones, que es que el catolicismo es el verdadero cristianismo. Y bueno, ya diremos por qué. Y vamos con la primera parte, que es el catolicismo. Vamos a resumir un poco qué es esta religión, que también se llama cristianismo. Primero, hay que decir que Dios interviene para enseñarnos. No estamos hablando que en general en la historia Dios interviene. Aquí ya estamos siendo más concretos. El catolicismo es una religión en donde Dios interviene. Ya no hablamos aquí de que hay una historia del ser humano y de una manera como un poco general o desvinculada de lo religioso o de una religión en particular, Dios mete las manos en la historia. No, aquí estamos hablando de que cuando Dios mete las manos en la historia, lo hace desde el sitio preciso y concreto del catolicismo. Es decir, que el catolicismo, entre otras cosas, es una religión dentro de la cual Dios ha hecho diferentes revelaciones y Dios ha intervenido a través de milagros, y entonces es como una especie de equipo que se complementa. Es decir, los miembros de este equipo serían los milagros realizados por Dios y sería la revelación de Dios, porque a través de ambas cosas es que Dios nos está transmitiendo un mensaje que está unificado. En el fondo de las cosas ese mensaje está unificado. Y bueno,
Aquí esta imagen, algunos reconocerán el milagro en donde Dios abre las aguas del Mar Rojo para permitir pasar a los israelitas, el pueblo de Moisés, que ha sido liberado de las garras de Egipto. Y entonces, bueno, cabrá aquí la primera pregunta. Si me estás diciendo que el catolicismo, o más bien que Dios hace milagros dentro del catolicismo, entonces esto parece una contradicción porque ya me estás hablando de una religión precristiana, que sería la religión de Moisés, que no era precisamente el catolicismo, porque el catolicismo empieza ya con la llegada de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, es que el catolicismo es lo mismo que la religión anterior, que es el judaísmo. O sea, el catolicismo viene sobre la misma línea, pero viene a perfeccionar el judaísmo. Y al mismo tiempo, o de la misma manera, el judaísmo viene a perfeccionar o a mejorar más bien, a dar un salto cualitativo en la misma línea en la que venía ya la religión de los patriarcas. Entonces, todo eso, aunque ha tenido esos tres, por lo menos esos tres grandes nombres generales, el catolicismo a lo largo de la historia es la misma religión. ¿Por qué? ¿Qué la unifica? Pues lo que acabo de mencionar. Lo que la unifica es que se trata primero de Dios que le da, bueno, Dios que crea al hombre, Dios que le da una ley al hombre, Dios que elige un pueblo para transmitir ese mensaje, que es el pueblo de Israel. Y luego Dios que perfecciona la religión, que perfecciona el entendimiento, el gran mensaje de sus promesas. Y esa perfección la hace con ayuda de las enseñanzas que ha dado a través del pueblo de Israel. Todo para venir a decirnos que incluso todo lo que él hizo para el pueblo de Israel no era únicamente para el pueblo de Israel, sino que los israelitas eran o figuraron como una especie de metáfora que tenía el sentido o el propósito de darle un mensaje a toda la humanidad, porque diferentes cosas que pasaron en el pueblo de Israel estaban prefigurando otras cosas que luego iban a pasar con Cristo y que le iban a dar un mensaje de salvación a toda la humanidad. O sea, el pueblo de Dios somos todos y todos nosotros como humanidad estábamos ya prefigurados en la historia del pueblo de Israel. Entonces, eso es una parte del catolicismo. Bueno, habría que decir que la iglesia es congregación en Cristo. Iglesia viene del griego eclesia y significa justamente como alude a la asamblea, a la reunión, a la agrupación de personas con un mismo fin. Entonces, en el estricto sentido, digamos, pues la Iglesia Católica es la congregación de Cristo porque Él es el fin desde que Él vino a fundarla. Hay un doctor de la iglesia que en este momento se me fue su nombre, San Ireneo de León. Sí, si no me equivoco, por favor, alguien corríjame si yo me equivoco. Él justo explica de una manera muy bella cómo es que quien nos une es el Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia Católica pues tiene feligreses en todo el mundo y aunque no nos conozcamos, nos reunimos con un mismo propósito y pertenecemos a ese cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo, que es quien nos da esa unidad, quien es quien nos da también, pues al final, ese propósito por medio de él y para él. Otra cosa sobre esto, también sobre este punto, que la iglesia sea congregación en Cristo, o sea, ya esto por sí mismo nos diría algo que Cristo dijo también explícitamente, que la iglesia fundada por él o traída por él no es una iglesia de unos cuantos, sino que se trata de una iglesia universal.
no porque abarque absolutamente a todos de una manera gratuita o de una manera como a priori, como sin que la persona haga nada, sino en el sentido, o sea, primero en el sentido de que las personas pasan a formar parte de la iglesia desde el momento en que Cristo ha ofrecido su sangre en sacrificio por la salvación de todos. Pero esto no implica que ya todos, es lo que decía, no implica que ya a priori todos estemos salvados, sino que para formar parte de una manera más cabal, de una manera más adecuada de esa iglesia universal, todos tenemos que estar dispuestos a hacer a recibir, como decía Giovanna, al Espíritu Santo. Quien no tiene ninguna disposición de recibir al Espíritu, entonces esta persona, a pesar de que sí ha sido desde la eternidad considerada por Dios para que tenga la posibilidad de salvarse, es esta misma persona la que está rechazando esa posibilidad. Y en ese sentido no estaría formando parte de la iglesia, solo en ese sentido. Pero que se entienda, si forma parte en el sentido de que cuando quiera esta persona, cuando tenga la disposición, pues puede caminar hacia Cristo, no está excluida de ninguna manera. Bueno, el catolicismo también, para que podamos tener un panorama un poco más amplio, hay que decir que se trata de un cuerpo doctrinal, o sea, es una enseñanza o un conjunto de enseñanzas, y a este conjunto de enseñanzas pues les corresponde un conjunto de obras. Tiene que haber siempre esa coherencia o esa correspondencia. Primero digamos lo que es el cuerpo doctrinal, porque también lo decimos para esa parte de nuestro público que quizás no lo sepa. Pero el catolicismo no solamente es una religión donde las personas se congregan porque tienen amor a Cristo, o sea que sí, eso está implicado, pero no solamente, sino que el catolicismo está regido de alguna manera por un conjunto de enseñanzas, o sea, está regido por un cuerpo de leyes, por un cuerpo de enseñanzas, de conocimientos acerca de un estilo de vida total, de un estilo de vida que abarca, o sea, digo total porque abarca la totalidad de la persona. No solamente es como ir a pararse de vez en cuando ahí a una capilla, a una parroquia, sino que se trata de toda una enseñanza desde la cual debemos interpretar no solamente nuestra vida individual, sino también interpretar la vida social, a través de la cual interpretar la historia, a través de la cual interpretar incluso la ciencia. Aquí hago otra aclaración para que no vaya a haber alguna confusión. No es que la Biblia sea un libro científico, es que la Biblia va mucho más allá de cualquier ciencia, porque estamos hablando ya no de una ciencia humana, sino de una ciencia divina, y da explicación a los misterios más profundos a los que la ciencia jamás va a poder llegar. A eso me estoy refiriendo. O sea, es una interpretación muy completa de todo lo que al ser humano le atañe conocer ante todo. Y luego están las obras. Porque si hablamos de un cuerpo doctrinal, de un conjunto de conocimientos que al mismo tiempo son la interpretación que Dios nos ha dado acerca del mundo y acerca de lo más profundo de nosotros, pues también es lógico, es muy congruente que de ahí se desprendan un conjunto de obras que nosotros tenemos que llevar a cabo, ese estilo de vida del que hablaba. Entonces, se convierte ese cuerpo doctrinal en una fuente que a nosotros nos va a decir cómo debemos relacionarnos con, por ejemplo, con nuestro prójimo, nos va a decir qué papel nosotros jugamos con respecto a la política, nos va a decir cómo tenemos que tratar a nuestros padres, cómo debemos mirar a nuestra patria, nos dice
qué tipo de decisión debemos tomar según situaciones concretas relacionadas con la justicia. Si alguien me hace daño, bueno, ¿qué hago yo? ¿Le regreso el daño? ¿Lo encarcelo? ¿Le quito la vida? ¿Lo perdono? O sea, ¿qué es lo que hago? Esas cosas a todos nos interesan saberlas. No solo lo que acabo de mencionar, sino un montón de otras situaciones de naturaleza moral y situaciones que muchas veces son muy controversiales. Bueno, pues todo eso, para resolverlo, requiere de decisiones, o sea, de obras concretas aquí en el mundo. Y para que nosotros podamos saber qué decisión es la correcta, tenemos que servirnos de esa fuente de conocimiento que Dios nos ha dado, que es también el catolicismo. Entonces, catolicismo implica una doctrina. Catolicismo implica una moral, porque es un estilo de vida. Y, por supuesto, el catolicismo también, como cualquier otra religión, implica un tercer aspecto, que sería el culto. Claro, Dios nos da una enseñanza, nosotros tenemos que obedecerla a través de nuestras obras, pero hay otra cuestión, que la relación que tenemos con Dios no puede ser la misma que la que tenemos con un hermano, no puede ser la misma que la que tenemos con el prójimo, con quien sea. O sea, mientras se trate de un ser humano, no podemos equiparar esa relación con la que tendríamos con Dios. A Dios le debemos mucho más de lo que le debemos a nuestro prójimo. O sea, por mucho que sea nuestro ser querido, más amado, más estimado aquí en la tierra, a Dios le debemos todavía más, porque objetivamente es una persona mucho, pero mucho más valiosa, es pues nada menos que el creador de nosotros, el creador de todas las cosas, y a Él, por su infinita sabiduría, por su infinito amor, por su, eh, por su soberana, eh, por su soberano valor, por ese carácter excelso que Dios tiene, nosotros le debemos también adoración, que sería el análogo, o sea, para que se pueda entender por qué debemos adorar a Dios, sería como el análogo al reconocimiento o al cariño o al amor que le tenemos a nuestros seres queridos más cercanos. O sea, si a mi madre yo le debo amor, le debo cariño, estima, le debo honor, pues cuanto más eso se lo debo a Dios. Pero en Dios ya lo correcto es algo tan elevado lo que yo le debo, que ya lo correcto ni siquiera es hablar de esos honores o de ese amor o ese cariño, sino que tiene que elevarse a la categoría de adoración, porque la adoración no solo implica mi amor hacia Dios, no solo implica un reconocimiento, sino que la adoración también implica luchar contra mí mismo, contra mis inclinaciones particulares o individuales, para ofrecerle a Dios en sacrificio, o sea, para darle el carácter sagrado a las cosas que se ameritan. O sea, por ejemplo, sacrificar muchos placeres míos, pero para darle gloria a Dios, para hacer testimonio del amor de Dios a través de mi persona, haciendo esos sacrificios. Y pues ya muy concretamente, aquí sí entra la cuestión de entrar a los lugares sagrados, como lo es una parroquia, como lo es una catedral, un templo. Esos lugares sagrados son los lugares más adecuados de este culto. Es un lugar donde a Dios se le va a rendir ese honor muy, muy elevado y muy sagrado, que sería la adoración, a través de reconocerle que nosotros somos muy pequeños y todo le debemos. Bueno, eso sería esta otra parte del catolicismo. Oh, perdón. Bueno, por otro lado, también es importante mencionar las confusiones que puede llegar a haber actualmente respecto a qué es la iglesia. Es necesario también decir lo negativo, que no es. Se confunde demasiado, no es casualidad,
cuando las personas escuchan Iglesia Católica, piensan en escándalos mediáticos muy bien manejados por los medios de comunicación masiva. Es importante decirlo, porque si seguimos como el rastro de quién lo dijo y la fuente y para quién trabaja, quién le paga, de qué corte político es el periódico en el que publica, cosas así, uno se da cuenta que más bien hay intereses muy concretos detrás de esos escándalos mediáticos muy bien manejados. Por ejemplo, por allí hace algunos años, en 2005, si no me equivoco, hubo un problema con un sacerdote, el padre Maciel, y el New York Times estaba bastante interesado en publicar muchísimas cosas. Entonces, pues justo el New York Times ha demostrado de qué lado está. Es como comúnmente se conoce de izquierda. Es pues anticristiano, anticatólicos, eso también hay que decirlo, ¿no? De repente en las marchas feministas, las feministas no atacan los templos evangélicos o los templos mormones, atacan los templos católicos. Entonces, ahí se ve como ese corte político. Entonces, eso no es la iglesia. Recordemos que la iglesia pues tiene una parte humana y una parte divina, por así decirlo. Es decir, el Espíritu Santo es quien hace santa la iglesia. No somos santos los seres humanos, todavía no. O sea, sí la iglesia triunfante. Pero nosotros que estamos aquí, la iglesia militante, pues no lo somos. Y bueno, entonces se llega a confundir muchísimo con eso. Por otra parte, también se confunden con, lo lamento, se confunden con tradiciones populares y folclore. Aquí, por ejemplo, está la representación teatral de un nacimiento. No estamos diciendo que esas costumbres populares pues estén mal de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que eso no es el catolicismo. O por ejemplo, la misa, voy a decir algo fuerte quizá, la misa del 28 de cada mes de San Juditas Tadeo, ¿no? Donde de repente hay que mencionarlo, ¿no? Personas muy confundidas que llevan a San Juditas para que los bendiga en sus asaltos, ¿no? O sea, eso, y la gente de repente puede llegar a decir cómo es posible que los católicos permitan eso. Bueno, justo para eso hay que conocer qué es el catolicismo y qué no es el catolicismo. Esas son costumbres populares, costumbres que incluso, o sea, por definición, la gente que las practica, pues las ha ido creando, modificando incluso y transmitiendo. Eso no es algo que sea parte de la doctrina o del culto, como ya lo explicó René. Entonces también es importante como mencionarlo. Y por otra parte, también se llega a confundir con una institución, no sé, se piensa como en el Vaticano, se piensa también como en la jerarquía, ¿no? ¿Quién es la iglesia? Ah, pues los obispos, el papa, o sea, claro, ellos forman parte de la iglesia, pero pues la iglesia somos esta congregación en Cristo, todos los bautizados, unidos por el Espíritu Santo para congregarnos en Jesucristo. Esa es la iglesia, no es el Vaticano, no es ni ese espacio físico, ni es la jerarquía propiamente de la iglesia. No es tampoco una institución que se dedica a prohibir, una institución, de repente vemos las películas nuevamente, es propaganda, créanlo, ustedes vayan checando y vayan identificando como en muchas películas, si sale un sacerdote, si sale una religiosa o alguien así, o sea, el discurso que lleva cargado, como las películas más famosas de religión, perdón, donde salen religiosas son las de terror. O sea, es una manera de súper distorsionar, de súper distorsionar quiénes son en realidad. Entonces, ese discurso no es inofensivo ni es inocente. Ajá, entonces es importante ver que, por el contrario, la iglesia, o sea, aquí es bueno mencionarlo, la iglesia no es una institución que prohíbe porque esa sea su función.
Es una institución que ciertamente, como lo mencionaba René, tiene una moral. Es necesario, o sea, tiene que haber una continuidad entre lo que piensa, lo que hace, lo que dice, lo que cree, cómo vive. Entonces, si hay cosas que dice no, es porque justamente van en contra de la dignidad humana, porque van en contra del plan de Dios para nosotros. Entonces, por eso es que, claro, la iglesia tiene que ser firme y mantenerse en sus principios para saber decir no, no vamos a aceptar, por ejemplo, uniones homosexuales y llamarle matrimonios. Eso no va a pasar. No se van a consagrar como sacerdotes las mujeres, porque, o sea, eso no va a pasar, porque Jesucristo dejó a hombres, por ejemplo, o sea, cosas de ese tipo. Y pues investigándole un poquito, uno puede encontrar la razón de el por qué. Bien. La segunda parte, el segundo tema de esta conferencia, la iglesia como opción de buffet. Bueno, ahora la iglesia se ve así como en esta imagen, como que cada quien tiene en su poder la capacidad de elegir entre un montón de opciones, donde todas las opciones se ven como iguales. ¿Y qué es lo que eso nos dice o qué es lo que eso supone? Pues que en efecto todas las opciones son exactamente iguales, por lo menos en valor. Lo que ha ocurrido, o sea, para que esto pueda darse, lo que ha ocurrido es que la religión ha tenido que pasar del terreno de la objetividad al terreno de la subjetividad. Es decir, mientras que hace poco más de 4 siglos la iglesia era vista objetivamente como la expresión del cristianismo, como el legado de Jesucristo, como la institución que tiene la legítima autoridad de velar por la salvación de los hombres aquí en la tierra, mientras que antes era vista así, ahora solamente es vista como una simple opción que recae dentro de la privacidad de las elecciones individuales. O sea, ahora es muy común escuchar que cada quien elija la religión que quiera, que debemos respetarle la religión que cada cual quiera observar en su vida cotidiana, y bueno, cosas por el estilo. Eso es pasar de la objetividad a la subjetividad, porque ahora parece que la religión no es más que una cosa subjetiva. Claro, si cada quien puede elegir lo que sea y igual va a tener un efecto valioso, entonces se está presuponiendo eso, que es tan subjetiva la religión como los gustos musicales, por ejemplo. Si a mí me gusta la cumbia, entonces pues hay que respetar eso, porque a lo mejor a ti te gusta, no sé, te gusta el bolero, y si te gusta el bolero y a mí me gusta la cumbia, ¿por qué nos vamos a poner a pelear? Pues eso a cada quien verá sus gustos. Bueno, ahora la religión es vista de la misma manera. Y claro, eso no es algo accidental, lo hemos dicho varias veces, no es algo casual, que de repente la humanidad pasó de creer en la iglesia como la salvaguarda del ser humano, de la salvación del ser humano aquí en la tierra, a ser vista como ese platillo de buffet. O sea, eso no pasó solo por casualidad, sino que pasó a propósito, gracias a una larga serie de obras que se van distribuyendo a lo largo de la historia, pero que siempre tienen la confluencia de ser llevadas a cabo por el mismo agente teológico. Voy a tratar de explicar esto de la agencia teológica. Bueno, la iglesia siempre ha tenido enemigos teológicos. Y aquí vamos a hacer esta distinción. Yo puedo tener enemigos. Si alguien me quiere matar, o sea, si yo le caí mal a alguien o vi feo a alguien en la calle,
pues a lo mejor esa persona me quiere matar, pero esta persona tendrá un motivo personal para matarme y está enfurecida, pero está enfurecida contra mi persona. No está enfurecida contra mi familia, no está enfurecida contra mi patria, está enfurecida contra mí. Y entonces este enemigo es simplemente así, un enemigo histórico, un enemigo por coincidencia o por casualidad incluso. No es un enemigo teológico. ¿Por qué? Porque sus intenciones, que son meramente personales, nada tienen que ver con la historia de la salvación. Nada tienen que ver con los designios de Dios o con el ataque a esos designios en la historia. Ahora, muy diferente es tener un enemigo que no tiene nada personal contra mí, pero que sin embargo sí tiene una cuestión de odio contra Jesucristo, contra su iglesia. Eso sí sería un enemigo teológico, un enemigo que tiene razones que van más allá de lo histórico, que rebasan la historia y que se están metiendo directamente con los designios de Dios aquí en la historia. Esa sería la diferencia entre un enemigo común, o más bien un enemigo regular, corriente, y un enemigo teológico. Es más o menos sabido que la iglesia tiene muchos enemigos, pero nosotros tenemos que comprender este aspecto del que estoy hablando. Sí, la iglesia tiene enemigos porque hay muchos poderosos, por ejemplo, hay muchos políticos que tienen intereses personales y entonces la iglesia pues constituye un obstáculo para sus intereses personales. Quizás este político o esta persona poderosa tiene el interés de dominar una comunidad para extraerle recursos. Y entonces la iglesia pues va y le dice, oye, lo que estás haciendo está mal. Entonces la iglesia de alguna manera advierte a los fieles que tengan cuidado con este hombre o con sus intenciones políticas. Pero bueno, no pasa de ahí. Se muere este hombre, este político, y ahí se acabó la enemistad. Ya no hay más enemistad con la iglesia. Bueno, un enemigo teológico de la iglesia quiere acabar directamente con la iglesia. No es que la iglesia le esté estorbando simplemente en ese momento para sus intenciones personales o particulares. Más bien, es que ni siquiera es que la iglesia le estorbe, es que lo que le estorba es Cristo. A los enemigos teológicos de la iglesia lo que les interesa es acabar con Cristo. Si pudieran matar a Cristo, lo harían. No se puede. ¿Qué es lo que pasó con Jesús, hecho hombre? Pues que sí, fue crucificado en la cruz. Pero cuando entendemos quién es Jesús, quién es Jesucristo, entendemos que no se le puede matar, porque es Dios. Dios no se puede matar, pero si pudieran, lo harían. Ahora, todo esto, esta distinción que hago de los enemigos teológicos, es para que se entienda la siguiente cuestión, que así como aquí en la tierra hay agentes del bien, es decir, agentes que ha dejado Jesucristo y que han sido de alguna manera designados por Dios mismo para que aquí en la tierra realicen la tarea de Jesucristo de la salvación, por ejemplo, como lo sería la iglesia, con toda su jerarquía, con toda su doctrina, con su culto. O sea, estamos viendo signos sensibles, muy palpables de lo que serían esos agentes del bien aquí en la tierra. No es como que solo sea Jesucristo obrando él solito, sino que Jesucristo nos encomienda, nos delega tareas a nosotros que somos su iglesia. Bueno, pues de la misma manera, los enemigos teológicos, primero se entenderá, por supuesto, que hablamos del enemigo de toda la humanidad, pero luego, así como Jesucristo delega ciertas tareas aquí en la tierra, el enemigo delega también tareas aquí en la tierra, pero no solamente eso, sino que así como Jesucristo, ¿no? Permítanme.
Bien decía, así como aquí en la tierra, concretamente, ya estamos hablando de estos agentes, que sería la iglesia, con toda su jerarquía, su culto, su doctrina. Bueno, pues el enemigo también tiene esos delegados aquí en la tierra. Y entonces distingamos. Es cierto que el enemigo a veces, muchas veces, inspira a personas particulares para que estas personas realicen actos macabros. Es el caso, por ejemplo, de los secuestradores, quizás los violadores. Pero además de eso, existe toda una estirpe aquí en la tierra que funge como esos agentes del mal o agentes de la iniquidad aquí en la tierra. Y cuando hablo de una estirpe, ahí se va a entender por por qué ocurre que hay una planeación o una organización que viene a consolidarse o a consumarse después de siglos. Porque es descabellado creer que un solo individuo va a planear todo esto y entonces este individuo va a decirles a sus hijos, oigan, ustedes tienen que continuar con lo que yo hice, porque a sus hijos no les va a interesar. Para que estén interesados se requiere de un motivo, o más bien de una motivación profundamente religiosa. O sea, así como nosotros amamos a Dios, y así como nosotros queremos continuar con su iglesia, por ejemplo, si yo a Dios le ofrezco un hijo para que él pueda darle su gracia y convertirlo en sacerdote, bueno, pues así también esa estirpe de la que estoy hablando hace cosas semejantes, pero con respecto al mal o al maligno más bien. Consagra de alguna manera su descendencia y desde que sus hijos nacen les dan una educación completamente aislada de la educación pública que nosotros conocemos, o sea, una educación que es de alguna manera monstruosa porque dentro de esa educación al mundo cristiano se le hace ver como una especie de incordio, como una especie de basura, como una masa de bestias, y entonces esta masa de bestias tiene que ser erradicada a través de la historia con estrategias y organizaciones que llevan siglos, pero que por motivos religiosos se entiende por qué tienen que ser llevados a cabo, perdón, por esa estirpe. O sea, esa estirpe es el enemigo aquí en la tierra de la iglesia. Y es muy poderosa esa estirpe y nosotros tenemos que ser conscientes de su existencia. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto. Bueno, y como ejemplo de estos sucesos intencionados, tenemos por esta parte de la historia en la que el periodo medieval se nombra como si fuera un periodo oscuro. Incluso por contraste, la Ilustración, un periodo además ateo, que da pie a la Revolución Francesa, con totales contradicciones, por ejemplo, la búsqueda de libertad y todo lo que pregonaban, buscan contrastarlo, por ejemplo, de la Edad Media. Pero una de las características de la Edad Media fue justamente que la iglesia se empezó a fortalecer. Desde la iglesia se aportaban muchísimas cosas en el tema artístico, en el tema político, social, cultural, educacional. Entonces, allí es también donde está como funcionando, operando esta campaña para desprestigiar a la Iglesia Católica. Por otro lado, la evangelización española con masacre y abuso, allí también podría entrar incluso esta idea en la que relacionan mucho la Inquisición con la Iglesia Católica. Concretamente aquí en Latinoamérica, pues simplemente la campaña que se ha realizado para, señalar justamente eso, que los españoles vinieron a masacrarnos. Eso es lo que se nos dice, ese es el discurso oficial.
Nuevamente, si contrastamos con fuentes que realmente buscan la verdad, pues nos vamos a dar cuenta de otras cosas. España simplemente pues ha tenido reyes santos, literalmente. Y justamente lo que hicieron fue evangelizar, o sea, nos trajeron ese tesoro. Aquí sí había masacres, aquí se comían niños antes de que llegaran los españoles. Entonces, pues eso es lo que de repente no se dice. La reforma protestante como corrección de la iglesia, eso es lo que se vende, así es como se menciona tal cual. O también se señala que la ciencia es solamente aquella que se realiza por medio de experimentación, es decir, la ciencia empírica, como si solo ella fuera tal cual, ciencia, conocimiento cierto de su objeto de estudio. Y pues eso no es así. Por último, pues la destrucción del criterio, justamente el quedarse con la información que se nos da en el discurso, en el discurso oficial, con la información que se circula en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva. Es decir, lo que dice la mayoría, eso tendría que ser cierto porque lo dice la mayoría. Eso ya es la manera, el resultado en el que se está destruyendo como resultado, y ahí se puede ver esa destrucción del criterio. O sea, no descubrir por sí mismo y preguntarse por la realidad de las cosas. Sí. Bueno, y aquí está otra cuestión también que forma parte de esas operaciones en contra de la Iglesia, que ahora la sociedad está retornando al paganismo. Hay un cierto paganismo que se entiende como una especie de sincretismo entre la iglesia primitiva o el cristianismo primitivo y que se empieza a mezclar con otras religiones. Ese es un tipo de paganismo, pero no estamos hablando de ese. Estamos hablando del paganismo entendido como el conjunto de las religiones precristianas, que por supuesto no eran el judaísmo ni la religión de los patriarcas. Es decir, no era la religión querida ni traída por Dios, ni sostenida por Él. Eso es el paganismo. Y eso lo vemos también en la cuestión de la lucha cultural o de la guerra cultural y de la manipulación de masas a través de la televisión, principalmente a través de la televisión. Claro, cuando hablo de televisión, no solo me refiero a la pantalla, la pantalla convencional a la que llamamos televisión, sino también a los videos que circulan a través de Internet, de las películas también por streaming y, bueno, cuestiones por el estilo. La música incluso, o sea, los videos musicales, por ejemplo, porque ahora es muy común, por ejemplo, ver personas en alguna ilustración publicitaria que tienen que tienen un par de cuernos, perdón, como de venado. Bueno, eso corresponde a ciertos chamanes, a obras de chamanería. O vemos mujeres dándole gracias a la Madre Tierra o a la Pachamama o algo parecido. La Pachamama es una deidad inca y que está asociada con el culto a la tierra, pero de muchas maneras, incluso dentro de lo que se llama también el ecologismo, la ideología llamada ecologista, también toma muchos elementos del paganismo para llevar a cabo una especie de tenue culto hacia deidades que son precristianas. Y bueno, cuando entendemos bien, cuando investigamos, analizamos lo que son esas religiones o lo que eran, nos damos cuenta de que casi todas ellas consistían en cultos a demonios. Lo que pasa es que se le atribuye a cada uno de esos demonios alguna cuestión relacionada con el influjo en los cuerpos celestes o con el influjo en la naturaleza, por ejemplo, en el agua, en el aire. Y a esas deidades es a las que se adoraban
y a las que se sacrificaban diferentes cosas, por ejemplo, vidas humanas, se les sacrificaban niños, se les ofrecían diferentes ritos, por ejemplo, ritos de orgías sexuales. Y ahora todo eso está siendo retomado a través de la televisión por la cultura contemporánea, de modo que parece que eso como a la gente se le quiere vender la idea de que eso es un despertar nuevo de la conciencia, que nos va a llevar a una era de paz, que nos va a llevar a una era donde vamos a ser plenamente espirituales, porque en medio de toda esta vorágine que trae el capitalismo, con su consumismo, con el montón de sinsentidos que eso implica, bueno, pues frente a eso parece que es una respuesta, una salida o una solución, volvernos más espirituales en el sentido de empezar a rendirle culto al sol, de darle gracias al agua por existir. Y entonces eso empieza, por supuesto, a atrofiar la idea de lo que es la verdadera espiritualidad, la verdadera religión. Y bueno, también gracias a eso, o más bien con parte de eso, está el crecimiento o el éxito que actualmente tienen todas las tendencias de la nueva era. Bueno, ya vamos a empezar con la tercera parte. Vamos a tratar de hacerlo brevemente. El explicar por qué el cristianismo solo se realiza en el catolicismo. Es decir, porque es lo más propio llamar cristiano pues a un católico. Esto, bueno, cabe mencionar, o sea, no estamos, igual y sobra decir, no estamos como atacando a las personas, sino más bien estamos hablando justamente de hechos históricos, estamos hablando de cosas, pues argumentos, ¿no? Estamos brindando una explicación para poder entender pues un poco dónde estamos parados, ¿no? ¿Quiénes somos? Y bien, y pues igual como disipar a lo mejor confusiones o pues simplemente enriquecer, ¿no? El propio conocimiento. Bueno, sabemos que hay innumerables denominaciones cristianas, pero solo el catolicismo es verdadero. ¿Por qué podemos tener el atrevimiento de decir eso? Bueno, porque la Iglesia Católica tiene una identidad temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Pensemos que para que algo preserve su... Perdón. Sí, claro, para entender esto de la iglesia y de su comparación, la comparación, perdón, del catolicismo con otras denominaciones cristianas, o más bien para entender por qué el catolicismo es el verdadero cristianismo, necesariamente tenemos que aludir al protestantismo. Tenemos que aludir al protestantismo y no principalmente, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa, la llamada iglesia ortodoxa, que también es un cisma de la iglesia, una división. No aludimos a ellas solamente o no principalmente porque la iglesia ortodoxa, pese a sus errores y pese a su falta de reconocimiento de la autoridad de Pedro, es decir, del Papa, no tiene el mismo peligro ni las mismas implicaciones en la cultura de hoy acerca de la religión, o sea, acerca del cristianismo. El protestantismo sí, porque sus denominaciones son innumerables, son muchísimas. O sea, desde que comenzó la Reforma Protestante, se empezaron a separar, a dividir en tantas iglesias que pues ya ni siquiera es como que haya una cuenta precisa de cuántas han surgido. Y bueno, lo primero que podemos decir para hacer esta comparación tan necesaria entre el catolicismo y el protestantismo, lo primero que hay que ver es que no la vamos a comparar con una denominación protestante, porque si bien entre ellas son muy diferentes, mantienen un conjunto de rasgos en común. Entonces vamos a contrastar el catolicismo con esos rasgos que tienen en común las denominaciones protestantes.
Primero está esta cuestión fundamental de que tiene que haber una identidad temporal. Esto quiere decir, o sea, primero menciono esto porque para las denominaciones protestantes resulta que para cuando llegó Lutero a realizar ese cisma dentro de la iglesia, que fue el protestantismo, o sea, con todas sus teorías, con todos sus ataques al Papa y sus acusaciones de diferentes abusos dentro de la iglesia, bueno, a partir de ahí resulta que hay una implicación. ¿Cuál es esa implicación? Si Lutero vino a poner orden, vino a acomodar las cosas de manera que a partir de ahí se puede empezar a decir que la verdadera iglesia está ya fuera de la iglesia, o sea, fuera del catolicismo, entonces la implicación es que antes de la llegada de Lutero ya no había iglesia, porque si hubiera iglesia, entonces ¿qué habría que cambiar? ¿Qué habría que venir a instituir? Nada, absolutamente nada. Entonces, necesariamente, si asumimos que el protestantismo tiene razón en que a partir por lo menos de Lutero revive la iglesia, entonces la iglesia anterior ya estaba muerta. ¿Qué implica eso? Que no hay una identidad temporal. O sea, lo que implica es que Jesucristo, por mucho que haya dicho que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, pues resulta que no. Resulta que Jesucristo estuvo ausente, dejó que la iglesia muriera y luego viene este Salvador Lutero con todos sus epígonos que vienen a hacerle caso y entonces gracias a ellos resucita la iglesia y no solo eso, sino que ahora nos da un manojo amplísimo de opciones. Y entonces, ahora sí, Cristo regresa aquí a estar presente en todas esas iglesias, como un Cristo distribuido. O sea, esto que estoy diciendo se llama reducción al absurdo. Estoy tratando de hacer ver cómo es que este problema de la falta de identidad temporal termina necesariamente en un absurdo. Lo de la identidad temporal se parecería a un río, por eso esta imagen del río. ¿Cómo puedo decir? Por ejemplo, ustedes que están viendo esto en su pantalla, parten del punto A, que sería la parte izquierda de la pantalla, y llegan al punto B, la parte derecha de la pantalla. ¿Cómo pueden decir que del punto A al punto B es el mismo río? Pues porque hay una continuidad, no hay un quiebre, un punto de quiebre, no hay una interrupción. No deja de fluir en ningún momento ese río que ven en su pantalla. Por eso sabemos que es el mismo. Bueno, de la misma manera, la iglesia a través del tiempo nunca ha dejado de existir. De modo que si no ha dejado de existir, entonces necesariamente toda cosa que en cualquier momento de la historia se venga a presentar como iglesia de Cristo, necesariamente no cumple con esa identidad temporal. Está irrumpiendo con eso. Es como si yo rompiera este río o pasara de este río a otro y dijera, ah, mira, es el mismo río. No es el mismo río, porque no hay una continuidad. Bueno, pues es lo mismo con esta cuestión del protestantismo. Asume que la iglesia murió y luego ellos vinieron a resucitarla. Bueno, por otra parte, es importante señalar que Cristo ha fundado una iglesia universal. ¿Esto qué quiere decir? Que pues Jesucristo se hizo Dios, se hizo hombre, depositó en sus apóstoles, digamos, les confió como esos pilares de esa congregación que estaría llamada pues a albergar, a cobijar a gente pues de todo el mundo. De manera, siendo él el fundador de una sola iglesia, no de varias.
para esto sí es importante mencionar que existe algo llamado ecumenismo y busca precisamente como este diálogo con aquellos que reconocen la Iglesia Universal de Cristo, pero en algún desacuerdo. Por ejemplo, en la diapositiva en la primera diapositiva de esta tercera parte, pues pusimos imágenes de puras denominaciones, digamos, lo más extremo, lo más distorsionado que existe en cuanto a protestantismo. O sea, que incluso como estas denominaciones que se fueron desprendiendo del catolicismo a lo largo de la historia, actualmente ya tienen sus propios sus propios preceptos, tienen más intersectarios. ¿Cuáles son las características de una secta, por ejemplo? Justo son bastante cerradas, más bien pretenden como coartar gente y llega un punto en el que la llevan al aislamiento, porque algo que las caracteriza es que buscan u ofrecen como este cambio de vida radical, pero al punto de aislarlos del mundo. Por ejemplo, esta idea, esta ideología de los testigos de Jehová, donde ellos rehúsan incluso a convivir con los actos propios de cualquier civil mexicano, honores a la bandera. Pues eso ya de alguna manera empieza como a aislar. O sea, los cristianos en realidad no somos personas que vayamos por el mundo y diciendo, no, aparte de mí porque soy cristiano. O sea, no, estamos en el mundo, pero vivimos como si no fuéramos del mundo, es decir, no comulgamos con cierto, por ejemplo, si pudiera llegar a haber estatismo, ¿no? Como idolatría del Estado, o sea, de ninguna manera, pero no nos aislamos. Ajá, entonces, en una secta sí llega a ocurrir eso. Y pues hay una completa división, por ejemplo, no hay nada que salvo en la Iglesia de la Luz del Mundo, pues ahí sí es una sola persona como quien coordina todo, pero pues allí también se ve como como el mal impera desde esa misma persona, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido. O sea, es una persona concentrando allí el poder y distorsionándolo a más comunidades. Entonces, bueno, sí es importante mencionar esto. Respecto a que Cristo ha fundado una sola iglesia universal que busca cobijar. Justamente ese sería como el tema. Por eso se dice, pues, nuestra madre, la iglesia, porque es como el centro, La esposa. Exacto. Bueno, aquí también podríamos mencionar algo importante, solo para hacer esta comparación con las ideologías de hoy que tanto nos quieren distorsionar la mente. Esa idea de la inclusividad no es más que una exclusividad lo que están haciendo ahora, porque se quiere excluir sobre todo al cristiano. La verdadera inclusividad está en la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Universal, el catolicismo. Ahí sí que hay inclusividad porque ahí caben todos. O sea, solo para hacer esa comparación. Otra cosa que suele pasar mucho dentro del protestantismo, esto ya no es propio del protestantismo en el sentido de que no es como que esto obedezca a los principios del protestantismo, sino que más bien es algo que culturalmente se ha transmitido muchísimo dentro de los protestantes. El protestantismo sería un marco doctrinal o un marco ideológico en el peor de los casos, pero el protestantismo no es una persona. Los protestantes sí son personas y los protestantes no siempre son personas tan alejadas de Cristo,
como el protestantismo si lo llega a estar. Bueno, pues esto de que se suele juzgar a la iglesia por las privaciones de sus miembros pasa mucho dentro de los protestantes porque creen que toda la iglesia católica está mal porque lo que juzgan no es la doctrina, lo que mencionábamos hace rato, la doctrina, el culto y la moral católicas, sino que más bien lo que juzgan son los pecados de los miembros de la iglesia. Si conocen a una persona que, no sé, un hombre que es muy alcohólico y que golpea a su mujer, que maltrata a sus hijos, si da la casualidad que este hombre que es alcohólico, que golpea a su mujer y maltrata a sus hijos, va los domingos a misa, pues dicen, ahí está la representación del catolicismo, en este hombre alcohólico. Este hombre es la encarnación de lo católico. Y como él es la encarnación de lo católico, entonces el catolicismo es malo, el catolicismo es tibio, el catolicismo no le sirve a nadie. Además, mira, es aburrido el catolicismo, porque qué forma de alabar a Dios es esa de nada más de repente dar pequeños cantitos. No es como nosotros, porque esto pasa mucho dentro de las denominaciones protestantes, que suelen ser muy efusivas, y las alabanzas a Dios suelen ser efusivas, suelen ser enérgicas, constituyen un conjunto de ritos, por así decirlo, que hacen sentir, o sea, ritos que incluso tienen un carácter sociológico y que hacen sentir mejor a los miembros de esas denominaciones. Pero eso no significa que, o sea, que haya que comparar al catolicismo solamente con este aspecto de la alabanza a través de los cantos, por ejemplo, y mucho menos que haya que comparar al miembro de la iglesia o al señor que va a misa los domingos y que tiene errores y que tiene pecados, como si, como tratando de decir que para que la iglesia sea verdadera, pues necesariamente todos sus miembros tienen que ser santos. Cierto es que la iglesia es santa, pero la iglesia no es santa porque sus miembros sean santos, sino porque la iglesia tiene la tarea y tiene el poder de santificar. Pero la iglesia, el catolicismo, es más bien una especie de hospital de pecadores. No es una casa de santos en ese sentido. No se puede juzgar así, o sea, ni a la iglesia católica ni a ninguna denominación protestante. O sea, no, nunca debe ser la manera de juzgar. Bueno, ahora pasamos a este punto que es el libre examen. Bueno, el libre examen sí constituye uno de los principios del protestantismo. Cuando hablamos de los principios del protestantismo, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a ciertos principios básicos establecidos por Lutero, por Calvino y por todos los que a ellos les siguieron de manera más directa. Y esos principios, o dentro de estos principios, está uno muy importante, que es el de el libre examen. Algo que, un aspecto que dentro del cual atacó muchísimo a la iglesia Martín Lutero, fue que la autoridad o la capacidad para poder interpretar adecuadamente las escrituras no debía estar puesta en manos de la iglesia docente, no debía estar puesta en la autoridad del Papa, sino que esta capacidad y esta autoridad él se la atribuyó a todos los individuos. Su idea era que cada persona que pudiera tener acceso a una Biblia pudiera sacar y debía sacar su propia interpretación de la escritura. Eso es el libre examen. El libre examen existe hasta la fecha como principio del protestantismo, por la misma razón. Se asume que el individuo tiene una capacidad mayor y mejor de la que tiene toda la iglesia con toda la sagrada tradición y toda su historia para poder interpretar la Biblia. O sea,
Esto se puede notar en el hecho de que pues no obedecen lo que la iglesia docente diría. No tomarían como una verdadera interpretación lo que dice el catolicismo acerca de la Biblia, sino que más bien ellos la interpretan según el entendimiento de cada individuo, y pues gracias a este principio es que han surgido también muchísimas denominaciones en donde, eh, en donde la persona, por ejemplo, el pastor, se olvida de su tarea como pastor, se olvida de qué es lo que lo haría legítimo pastor y obedece únicamente a lo que su entendimiento le dice sobre la Biblia. Se entenderá que cuando le quitamos o despojamos a la iglesia de ese papel, pues el individuo se puede llegar a engreír muchísimo, se puede llegar al punto en donde el pastor se conciba así, como si su sabiduría, si su sapiencia fuera más grande la de él solo que la de toda la iglesia, puesto que lo que está obedeciendo en materia de lectura, de interpretación, pues es solamente su propio corazón, sus propias capacidades. Y pues nuestras capacidades como individuos son muy limitadas. Jesucristo nos ha ya asegurado que esa interpretación iba a ser resguardada, pero del apostolado que él dejó, que él legó específicamente para eso. No es que Jesucristo haya dicho cualquiera va a entender la escritura y vaya a predicarla según su entendimiento. O sea, como sin referencia a Cristo mismo. No podemos hacer eso. O sea, por tanto, el protestantismo tampoco puede y no debe hacer eso. De ahí surgen muchos malentendidos también con respecto a lo que mencionaba, de qué es lo que haría a un pastor un legítimo pastor. Entonces, si el individuo encuentra en la escritura algún versículo al que puede retorcer como para, o forzar para darle una interpretación que haga que parezca que él solito se puede atribuir el sacerdocio, por ejemplo, pues entonces con eso basta. Ahí está el libre examen aplicado de manera coherente o de manera congruente dentro de la vida del protestante. Y bueno, una de las características del protestantismo es que no reconoce la autoridad que la iglesia tiene, es decir, de dónde la sacó. No reconoce, por ejemplo, la sucesión apostólica. ¿Qué es esto? Cuando Jesucristo delega a Pedro precisamente ese papel, esa capacidad de ser la piedra de su iglesia, eso ya es pues justo, o sea, crea esa figura del Papa. Entonces, el Papa precisamente es sucesor de Pedro finalmente. Por otra parte, otra característica también es desconocer el carácter sagrado de los sacramentos. O sea, no reconoce que que no son metáforas, por ejemplo, la Eucaristía. O sea, no es como que decimos que Cristo está ahí presente, o sea, no, realmente sabemos que Jesucristo está presente en el momento de la consagración, que hay una transubstanciación, en donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esto sería importante mencionarlo, no es tan nuevo, ni siquiera tan nuevo como de Martín Lutero. O sea, todo lo que se puede imaginar en cuanto a las desviaciones de la doctrina católica ocurrió incluso desde los primeros años de vida, cuando la iglesia era muy bebé, con las herejías, o sea, ya se decía. Entonces, por eso nosotros tenemos el credo. Cada dogma se representó así una lucha de argumentos y de muchas cosas para poder definir y defender nuestra fe, para cimentarla. Entonces, pues cualquier torsión ahí, que si Jesucristo era verdadero Dios, pero no era verdadero hombre, o sea, ya había quien lo decía y actualmente ya hay quien lo dice. O que Jesucristo no es
Dios, aunque sí es como el hijo, y entonces es así como de menor categoría, ¿no? Para decirlo rápido y sencillo. Entonces, esas pues ya eran herejías y fue en los primeros años. Entonces, por eso tenemos en la Iglesia Católica a los padres de la Iglesia, que son quienes, digamos, salieron al quite, o sea, dieron como razón empezaron a ordenar cosas, empezaron pues a investigar, a indagar, a dar testimonio, a buscar ese testimonio porque estaba muy reciente lo que habían vivido. Entonces, ¿qué ocurre con las diferentes denominaciones protestantes? En algún punto se desviaron y se tomaron de esas herejías. O sea, ciertamente hay una conexión, pero se desvían del camino y finalmente, pues están basados en alguna herejía. Como lo sería esta parte de el desconocer el carácter sagrado de los sacramentos, por ejemplo. Entonces, sí, así como Giovanni nos dice, los sacramentos, pues muchas veces, o sea, si no es que siempre, son caricaturizados dentro del protestantismo, porque no reconociendo su carácter real, es decir, no reconociendo que los sacramentos son, por un lado, signos sensibles de la gracia y por otro lado, que como signos sensibles de la gracia, pero que también tienen o sea, por tanto, un carácter sagrado, no pueden ser impartidos o más bien administrados o suministrados por cualquiera. Por ejemplo, no reconocen que los sacramentos solo pueden ser suministrados por un sacerdote. Y entonces, sacramentos, claro, estoy hablando, por ejemplo, de la ordenación, estoy hablando del matrimonio, entre otros, pues entonces, al quitarle esa nota característica al sacramento, terminan por cercenar todo el sacramento, al grado de que piensan que el único fundamento o que la justificación suficiente para una ordenación sacerdotal, aquí vemos, por ejemplo, a mujeres que participan de esa idea de que ellas pueden recibir la ordenación sacerdotal. Entonces creen que basta con encontrar algún versículo en donde se aclare que para poder ser siervos de Cristo, pues la persona lo único que requiere es un buen corazón y entendiendo como siervo de Cristo, pues incluso a un sacerdote. O sea, es una manera de distorsionar la naturaleza de los sacramentos y de disminuir su valor o su dignidad. Y al disminuir el valor o la dignidad de los sacramentos, lo que ocurre también como efecto es que toda esa denominación, junto con la percepción que los fieles podrían tener de Cristo mismo, termina alejándose tanto como ha pasado muchas veces a través de las herejías. O sea, toda vez que hay una herejía y que esa herejía tiene cierto éxito, las personas que caen en creer en esa herejía terminan poniendo en peligro su propia salvación, porque siempre las herejías son eso, son un alejamiento de las instrucciones que Dios nos ha dado para nuestra propia salvación. Bueno, aquí sencillamente donde podemos ver pues ataques a la iglesia es una cuestión como de mirar los frutos y ver de dónde se origina. Pues proviene de un odio a la iglesia. Entonces, en la medida en la que se ataca, pues también se odia. A esto, claro, hay que añadirle, ¿no? Se ataca muchas veces por ignorancia, se ataca muchas veces por soberbia, o sea, hay muchísimas razones además, pero cuando hay concretamente pues un ataque por parte del protestantismo a la Iglesia Católica, podemos sí señalar
en la medida en la que eso ocurra, que pues también hay un grado de odio allí. No así, por ejemplo, como lo veíamos, a diferencia de la Iglesia Católica, que no ataca, sino más bien señala. O sea, sí señala, reconoce como las diferencias, busca cobijar a quien quiera ser cobijado, pero a quien esté completamente torcido, completamente haya distorsionado la realidad, o sea, siendo la iglesia la depositaria de esa tradición, de esa revelación, de esa verdad, tiene que amar la verdad. Entonces, rechazar allá donde haya falsedad, por ejemplo, como lo señalábamos en estas sectas protestantes que se derivan de ese protestantismo de Lutero, por ejemplo, concretamente. Y tenemos esta otra cuestión, esta cuestión final. Las verdades, todas las verdades que predica, que difunde el protestantismo, o sea la denominación que sea, todas esas verdades son católicas, absolutamente todas. Mientras sean verdades, son católicas. Entonces, aquí está el escudo o está la bandera que usa como oropel las denominaciones protestantes. O sea, es gracias a eso que incluso muchos fieles católicos se han alejado del catolicismo para adherirse al protestantismo, porque ven ahí verdades reflejadas que de repente muchas veces pues quizás no encuentran, no ven con claridad, no ven de manera directa expresadas dentro del catolicismo, pero que sin embargo, aunque ellos no lo sepan, son verdades católicas. Por ejemplo, siempre que se nos hable de amor al prójimo, de perdón al prójimo, de la aspiración al matrimonio o a la vida consagrada, siempre que se nos hable de algo así, pues eso es algo católico. Siempre que se nos hable de amor, de unidad, de comprensión, siempre que se nos hable de tolerancia a las cosas buenas, siempre eso también es católico. Siempre que se nos hable de amor a la ciencia, de búsqueda, de la superación, todo eso es católico. Y entonces, ¿qué es lo que es propiamente protestante? Únicamente el odio al catolicismo o el odio a la iglesia. Porque cuando observamos, no importa, podemos incluso, o sea, ustedes podrían hacer este experimento. O sea, cualquiera de ustedes que conozca el catolicismo, que conozca de la doctrina, si elige al azar, no sé, 4 o 5 denominaciones protestantes y busca cuál es la doctrina de esa denominación o de esas denominaciones, encontrará que todas las cosas que sean verdad son cosas que ya decía desde el principio, es decir, desde la llegada de Cristo, son cosas que ya se decían dentro de esa iglesia fundada por Cristo. No hay ninguna diferencia. ¿En qué se diferencia entonces una denominación protestante del catolicismo? Verán que la única diferencia, lo único que sí es propio del protestantismo es el rechazo a la iglesia. O sea, ahí donde el protestantismo diga, no tienen por qué estar obedeciendo al sacerdote, no tienen por qué estarse casando en un altar dentro de un templo católico, no tienen por qué estarle obedeciendo al Papa. Ahí donde se diga eso, y que en realidad es, o sea, que no es verdad y que es odio al catolicismo, ahí encontrarán el núcleo o el corazón de esa denominación protestante. En realidad, no solo de esa denominación, sino de todo el protestantismo, ahí está. Es como estas dos pinturas que ustedes ven en la pantalla. Del lado izquierdo tenemos una pintura del siglo, no recuerdo si es del siglo XIX o de principios del siglo XX, pero más o menos de por esas fechas. Esta pintura que está representando a Cristo del lado izquierdo, y luego está este intento de restauración del lado derecho por parte de una mujer que, bueno, se especula tenía problemas con sus facultades mentales.
Bueno, yo les decía que esta pintura de la derecha es un intento de restauración de la pintura de la izquierda. Se hizo muy famoso el caso y bueno, ustedes verán cómo terminó esa restauración, que más bien, más que restaurarlo, o más bien lejos de restaurar esta pintura, lo que se hizo fue corromperla, o sea, corromper la pintura original. Bueno, pues es lo mismo que pasa con el protestantismo. Del lado derecho, ¿qué tenemos que sea cierto? Es cierto que el sujeto representado tiene una cierta posición y tiene la mirada dirigida hacia un cierto lugar. Bueno, pues en eso es cierto, pero es que eso es lo único que tomó o que retomó de la verdadera pintura. En el caso del protestantismo es lo mismo. Todas las cosas que dice que son verdad solo son repetición de las verdades católicas. Entonces, ¿qué es lo propio aquí de la pintura? Pues, pues la falta de apego a la realidad, la falta en la mezcla de los colores, en las formas, es decir, pura corrupción de lo primero. En el protestantismo es lo mismo. La única diferencia o lo único que es propio del protestantismo son todas aquellas cosas en donde se aleja de la verdad, donde se aleja de lo dicho, de lo querido o de lo deseado o indicado por Cristo. Bueno, vamos a compartirles brevemente una frase que... Oh, cierto, esta frase nos la va a leer Giovanna a propósito de un cierto relativismo que también se encuentra dentro del protestantismo muchas veces. O sea, sí es cierto que a veces el protestantismo, siendo sincero de alguna manera, pero que para ser cristiano está mal, dice que no tiene, que quizás ellos no tengan toda la verdad, o sea, que creen en Cristo, pero que pudieran equivocarse en algunas cuestiones. Eso es un rasgo, un gesto de sinceridad, pero que tampoco es propiamente cristiano, y lo veremos por esta cita que nos verá Giovanna. Bien, dice, cito, toda religión que no se declara infalible queda por eso mismo convicta de error, porque confiesa que se puede engañar, lo que es el colmo, a la vez del absurdo y del deshonor en una autoridad que enseña en el nombre de Dios. Esta cita es de Lacordaire, un sacerdote francés del siglo pasado. Bueno, pues con eso terminamos la conferencia. Y solamente hacerles así súper rápido 2 invitaciones, también a manera de comercial, para que puedan contactarse por si les interesa algún tema de estos en particular. Pues muchísimas gracias por su atención.